Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas para grado séptimo. Hoy en la clase 1 vamos a estudiar los números relativos. Para empezar, vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿En dónde has visto las expresiones AM, PM, AC, DC? ¿Qué significado tienen? Los términos AM, PM, AC, DC son usados en la notación del tiempo y la cronología. AM ante meridiem y PM post meridiem se usan en la notación del tiempo para diferenciar entre la mañana y la tarde en un formato de 12 horas. AM significa antes del mediodía, entre las 0 horas y las 11:59. PM significa después del mediodía, entre las 12 horas y las 23:59. En matemáticas, cuando se trabaja con el tiempo, es más común usar el formato de 24 horas para evitar ambigüedades. Por ejemplo, 14 horas en vez de 2 pm. Son las 18 horas en vez de decir las 6 pm. AC antes de Cristo, DC después de Cristo. Se usan en la cronología para referirse a fechas antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo. AC se refiere a los años antes del año 1 de la era común. DC se refiere a los años posteriores al año 1 de la era común. Matemáticamente, en la línea de tiempo, los años AC antes de Cristo pueden representarse con números negativos y los años DC después de Cristo con números positivos. En términos matemáticos, cuando se trabaja con fechas, a menudo se usa una escala numérica continua, especialmente en cálculos históricos o astronómicos, donde el año 1 AC antes de Cristo se representa como el año 0 en algunas convenciones astronómicas. Miremos algunos ejemplos. El rey David de Israel probablemente nació alrededor del año 1040 AC antes de Cristo. Este número lo podemos representar con un número negativo, menos 1040 o 1040 AC antes de Cristo en una línea del tiempo. El profeta Isaías comenzó su ministerio profético alrededor del año 740 AC antes de Cristo. Este número lo podemos escribir en una recta numérica como menos 740 o en una línea del tiempo como 740 AC antes de Cristo. Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 durante su primer viaje desde España. Nosotros podemos representar en una recta numérica esa fecha con el número 1492 positivo o en una línea del tiempo como 1492 DC después del nacimiento del Señor Jesucristo. El primer antibiótico, la penicilina, fue descubierto en el año 1928 por Alexander Fleming. Esa fecha del descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, lo podemos escribir en una recta numérica con un número positivo, 1928. O en una línea del tiempo podemos escribir 1928 DC después de Cristo. Analicemos ahora la siguiente situación. Camilo y Sara viven sobre la misma calle en la que se encuentra un parque. La casa de Camilo está 3 cuadras antes del parque y la de Sara está 3 cuadras después del parque. ¿Cuál es la posición de las casas de Camilo y Sara en relación con la ubicación del parque? Punto de referencia. La situación planteada la podemos representar
en la siguiente figura. Observe que la casa de Camilo está a la izquierda de nuestro dibujo, el parque está en el centro y la casa de Sara está a la derecha del parque en nuestro dibujo. Entonces podemos decir que la casa de Camilo está antes del parque porque el parque es el punto de referencia, y que la casa de Sara está después del parque porque el parque es el punto de referencia. Otra forma de decirlo es que la casa de Camilo está a la izquierda del parque en la recta numérica que tenemos aquí abajo, o que la casa de Sara está a la derecha de la recta numérica y que está dividida por segmentos, y cada segmento, cada parte representa una cuadra. Si se toma la ubicación del parque como punto de referencia, se puede afirmar que las casas de Camilo y de Sara están en posiciones opuestas. Cuando se fija un punto de referencia, es posible determinar dos sentidos u orientaciones, como en este caso, casa de Sara a la derecha del parque, casa de Camilo a la izquierda del parque, porque el parque es el punto de referencia. Ahora, si tomamos la casa de Sara como punto de referencia, tú tendrías que decir, analizar, que la casa de Camilo y el parque están antes que la casa de Sara. Si tomamos como punto de referencia la casa de Camilo, ahora nos tocaría pensar, analizar que el parque y la casa de Sara están a la derecha de la casa de Camilo o después de la casa de Camilo. Todo depende de qué vas a tomar como punto de referencia. A eso vamos a llamar números relativos, porque dependen del punto que tomes como referencia para poder hablar de los otros números. Los números que indican una cantidad con respecto a un punto de referencia se denominan números relativos. Los números relativos se escriben acompañados con el signo más o por el signo menos. Se ha convenido utilizar el signo más para las cantidades que expresan situaciones como a la derecha de, encima de, sobre el nivel del mar, y el signo menos para las cantidades que se refieren a situaciones como antes de, a la izquierda de, bajo el nivel del mar, entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. Bogotá fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Valledupar en 1550 por Hernando de Santana. Y Bucaramanga en 1622 por Andrés Páez de Sotomayor. Si se toma como punto de referencia el año de fundación de Valledupar, ¿cuántos años antes fue fundada Bogotá y cuántos años después Bucaramanga? En la línea del tiempo, en la que el año 1550 es el punto de referencia, se observa que Bogotá fue fundada 12 años antes que Valledupar. Tal situación se puede representar con el número menos 12. Bucaramanga fue fundada 72 años después que Valledupar, situación que se puede representar con el número más 72. Los números menos 12 y más 72 son números relativos. Veamos otro ejemplo. La figura representa la ubicación de un helicóptero y de un submarino con respecto al nivel del mar donde se encuentra un barco. Si el helicóptero está a 30 metros de altura y el submarino está a 40 metros de profundidad, ¿cuáles son los números relativos que indican la cantidad de metros a los que se encuentra cada vehículo con respecto al nivel del mar? En este caso, el punto de referencia es el nivel del mar, por lo tanto, la posición 30 metros de altura se expresa mediante el número relativo más 30m. M es la unidad de patrón de medida en el Sistema Internacional de Unidades para la longitud y se representa con la letra M minúscula. Mientras que la posición
40 metros de profundidad se escribe como menos 40 metros, menos 40 m. Muy bien, ahora vas a realizar estas actividades de aprendizaje para aplicar lo que has aprendido en esta clase sobre los números relativos. Observa la figura y escribe los números relativos que expresan la altura de la montaña y la profundidad de la fosa marina con relación al nivel del agua. Escribe en esta tabla el punto de referencia y el número relativo correspondiente en cada caso. Representa estas temperaturas con números relativos. Expresa con números relativos cuántos años antes o después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, ocurrieron estos acontecimientos. Escribe con números relativos cuántos años antes o después ocurrió el nacimiento de cada uno de los pintores que se muestran en la tabla, tomando como punto de referencia el año de nacimiento de Paul Cézanne. Marcela nació en el año 1994, terminó la secundaria en el 2010 y su carrera universitaria en el 2015. Si se considera como punto de referencia el año en el que terminó la secundaria, ¿cuáles son los números relativos que indican cuántos años antes nació y cuántos años después terminó su carrera universitaria? Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.